vayan tomando el ritmo a las clases. La clase de hoy se denomina Ambiente y Salud Pública. La competencia a desarrollar es analiza el medio ambiente en el que se desarrolla el individuo, y los objetivos de aprendizaje son reconocer los efectos del ambiente y sus cambios sobre la salud humana, identificar los factores ambientales determinantes de la salud, comprender las implicancias de la epidemiología ambiental y las dimensiones que se deben considerar para su estudio, y evaluar riesgos de enfermedades. ¿Qué les hace pensar estas imágenes? ¿Y estas otras? Si es porque pensaron en personas sanas en las primeras y enfermas en la segunda, es porque existe la tendencia generalizada a considerar la salud en cualquiera de sus dimensiones como un logro cuyas metas están definidas y tiene un valor universal. Sin embargo, la salud, como lo estableció Lalonde, debe definirse como una realidad ecológica, tanto biótica como cultural, es decir, el profesional de la salud debe tener un concepto claro del nicho ecológico humano y debe definir el estado satisfactorio de salud en función del total de las variables. Entonces, en relación a las definiciones que vimos en la clase 1, vamos a redefinir el concepto de ambiente considerando al ser humano como una especie capaz de modificarlo. De esta manera, el ambiente es el conjunto de factores naturales, culturales, tecnológicos, sociales o de cualquier otro tipo, interrelacionados entre sí, que condicionan la vida del hombre y de todos los seres vivos, a la vez que constantemente son modificados por la especie humana. Por lo tanto, podemos decir que el hombre experimenta el ambiente como un conjunto de condiciones físicas, químicas, biológicas, culturales y económicas que difieren según el lugar geográfico, la infraestructura, la estación del año, el momento del día y la actividad que realiza. El hombre, por supuesto. Según los efectos que estas condiciones producen sobre la salud, algunas veces pueden considerarse peligros o riesgos. Un peligro es un factor de exposición que daña la salud y depende de el tiempo de exposición, la cantidad de exposición, etc. Y un riesgo es la probabilidad de que se produzca el efecto, daño en la salud, luego de un tiempo determinado. En este caso, el peligro es el piso mojado y el riesgo es de caerse con el piso mojado. Cuanto más veces pase este hombre por donde está el piso mojado, más probabilidad de caerse tenga, y cuanto menos atención preste, también más probabilidad de caerse tenga. Otro ejemplo de riesgos y peligro es la salmonela en el huevo. En el huevo la salmonela es un peligro. Si se comen crudos, la bacteria salmonela puede estar presente, por lo tanto la probabilidad de exposición helada es alta, por lo tanto el riesgo de enfermedad es alto. Mientras que si cocinamos el huevo, la probabilidad de que la salmonela se mantenga en el huevo es baja y el riesgo de enfermedad va a ser bajo también. Según su origen, los peligros ambientales se pueden clasificar en tradicionales, que están en relación a la pobreza y el bajo desarrollo, y modernos, resultantes del desarrollo rápido y el consumo no sustentable. Son ejemplos de peligros tradicionales la falta de agua, de acceso al agua, un saneamiento básico insuficiente en el hogar y la comunidad, contaminación de los alimentos por microorganismos patógenos, contaminación del aire interior por el uso de carbón, braseros o combustibles de biomasa para calefaccionar o cocinar, etc. Mientras que peligros modernos pueden ser la contaminación del agua por los núcleos de población, industria y agricultura extensiva, contaminación del aire urbano por las emisiones de motores de vehículos, centrales energéticas, etc., la acumulación de residuos sólidos y peligrosos, etc. También podemos clasificarlos según su naturaleza en peligros biológicos, químicos, físicos, mecánicos y psicosociales. De acuerdo a la bibliografía brindada por la asignatura, tenemos que los pasos para la evaluación de riesgos son los que figuran en este esquema, siendo la identificación del peligro uno de los pasos más importantes. ¿Cómo identificamos un peligro?
de acuerdo a la clasificación previamente brindada o de acuerdo a las vías de exposición. Aquí tenemos la vía de exposición para riesgos biológicos, químicos y físicos de acuerdo a aire, agua o tierra. Otro de los pasos importantes en el manejo y evaluación de riesgos es la caracterización del riesgo. Para ello, echaremos mano de la epidemiología ambiental. Pero antes de hablar someramente de esto, vamos a algunas definiciones. ¿Qué es la epidemiología ambiental? Es la disciplina que estudia el efecto de la contaminación ambiental sobre la salud. Este tipo de estudios revelan la magnitud del daño y riesgo al que se expone una población debido a la contaminación, permite conocer causas y frecuencias de afecciones y propone soluciones para el saneamiento del medio. Otras definiciones que tenemos que tener en cuenta son las definiciones de incidencia y prevalencia. La incidencia de una enfermedad se define como el número de casos nuevos de una enfermedad que se producen durante un periodo de tiempo específico en relación con la población con riesgo de desarrollar dicha enfermedad. Se estima como el número de casos nuevos de la enfermedad sobre personas con riesgo a sufrir esta enfermedad. Por ejemplo, si consideramos el cáncer de útero, vamos a considerar el número de nuevos casos de personas, de mujeres con cáncer de útero y el número total de mujeres. ¿Por qué no vamos a identificar a los hombres como esto? Porque los hombres no tienen útero y no pueden sufrir cáncer de útero. Por su parte, la prevalencia se define como el número de personas afectadas presentes en la población en un momento específico dividido por el número de personas en la población en dicho momento. Es decir, qué proporción de la población presenta la enfermedad en dicho momento. Volviendo a la epidemiología, hablamos de los diseños de los estudios de evaluación de riesgo. Es así que tenemos los estudios de cohortes y de casos y controles. Vamos a empezar por el estudio de cohortes. En el estudio de cohortes empezamos definiendo el factor de exposición, es decir, el factor ambiental al cual estará expuesta una población que nosotros inferimos que probablemente pueda presentar la enfermedad que estamos viendo. Por lo tanto, determinamos la incidencia de la enfermedad en ambos grupos. El estudio de cohortes puede ser prospectivo o retrospectivo. Retrospectivo es cuando tenemos a una población que ya está enferma y a partir de estudios y de entrevistas vemos si esta población estuvo expuesta al factor previamente establecido. Y prospectivo es cuando a partir del momento y durante muchos años vemos la evolución de distintas personas de acuerdo a la exposición a un determinado factor. Vamos a ver que la tasa de incidencia va a ser igual a el número de personas expuestas que desarrollan la enfermedad sobre el número de personas expuestas que desarrollan la enfermedad más el número de personas expuestas que no desarrollan la enfermedad. Y para las personas no expuestas es exactamente igual. Por su parte, en el estudio de casos y controles, empezamos definiendo la enfermedad y determinamos si esa enfermedad se debe a la exposición a un agente determinado. ¿Sí? Para ello, a las personas que están enfermas las denominamos casos y a las que no estamos enfermas las denominamos controles. Es así que los casos expuestos se denominan A y los casos no expuestos se denominan C. La incidencia del factor ambiental sobre la enfermedad va a estar dado por el número de personas expuestas que desarrollan la enfermedad sobre el número de personas expuestas que desarrollan la enfermedad más personas no expuestas que desarrollan la enfermedad. Ahora que sabemos por qué tipo de diseños de estudios vamos a optar, vamos a estimar los riesgos. Para eso, con independencia del diseño que se use, el objetivo es determinar si hay un exceso de riesgo
incidencia o tal vez un riesgo menor de una determinada enfermedad en asociación con cierta exposición o característica. Para ello tenemos distintos tipos de riesgos. La incidencia, el riesgo absoluto, que es la incidencia de una enfermedad en una población, en la cual se debe determinar si existe un exceso de enfermedad en las personas que han estado expuestas a un determinado agente. Para ello, tomaremos como ejemplo una enfermedad asociada a distintos alimentos, es decir, personas que comieron determinadas cosas y presentaron o no enfermedad. Aquí consideramos, por ejemplo, ensalada de huevos, fideos, queso crema, ensalada de atún, helados y otros. Y personas que comieron esa ensalada de huevo y personas que no comieron. ¿Cómo determinamos la incidencia? Primero, con el cociente de riesgos o tasas de incidencia, es decir, el riesgo de la enfermedad en expuestos sobre el riesgo de la enfermedad en no expuestos. O bien, la diferencia entre los riesgos o tasas de incidencia, es decir, el riesgo de enfermedad en expuestos menos el riesgo de enfermedad en no expuestos. Esta primera forma de estimar los riesgos se denomina riesgo relativo, y el riesgo relativo es la probabilidad de que un evento, en este caso el desarrollo de una enfermedad, se produzca en personas expuestas en comparación con la probabilidad del evento en personas no expuestas. Se estima de la siguiente manera: tasa de incidencia, en este caso es personas que desarrollan la enfermedad sobre personas que desarrollan la enfermedad y estuvieron expuestas, más personas que no desarrollan la enfermedad y estuvieron expuestas, sobre personas que desarrollan la enfermedad, sobre y no estuvieron expuestas, sobre personas que no desarrollan la enfermedad y no estuvieron expuestas, y personas que no desarrollan la enfermedad y no estuvieron expuestas. Este índice o riesgo puede dar 1, en el cual indicaría que el numerador, es decir, este número de acá arriba, es igual que el denominador. Por lo tanto, no existe una asociación determinada entre la enfermedad y el factor de exposición. Puede ser mayor a 1, es decir, que el numerador, es decir, la incidencia en expuestos, es mayor que el denominador, por lo tanto existe una asociación positiva con el factor de riesgo, o bien puede ser menor a 1, por lo tanto el denominador es mayor que el numerador, es decir, que tiene un efecto beneficioso la exposición respecto al factor ambiental, como por ejemplo puede ser una vacuna. Otra estimación de riesgo nos da la razón de posibilidades o odds ratio. Si tenemos en cuenta un estudio de cohortes, vamos a hacernos la siguiente pregunta: ¿cuáles son las posibilidades de que la enfermedad se desarrolle en una persona expuesta? Y si estamos tomando en consideración un estudio de casos y controles, vamos a tener la siguiente pregunta: ¿cuáles son las posibilidades de que un control haya sido expuesto? Independientemente de cuál sea el tipo de estudio al que estemos considerando, vemos que el odds ratio, es decir, el cociente de posibilidades, es igual al producto cruzado de la matriz, o igual a A por D, es decir, en el caso de estudios y de cohortes, personas expuestas que desarrollan la enfermedad por personas no expuestas que no desarrollan la enfermedad, sobre personas expuestas que no desarrollan la enfermedad por personas no expuestas que desarrollan la enfermedad. Y en el caso de estudios y controles, son casos con antecedentes de exposición por controles sin antecedentes de exposición sobre controles con antecedentes de exposición sobre casos sin antecedentes de exposición. Y así tenemos todas las medidas de riesgo. También tenemos el riesgo atribuible, que es la cantidad de riesgo que se le puede asignar a un factor de exposición determinado en relación a una enfermedad determinada, y que es igual al riesgo total menos
el riesgo de base. El riesgo de base es la cantidad de riesgo que tienen todas las personas de sufrir una determinada enfermedad independientemente de la cantidad o del factor de exposición ambiental. Una vez vistas todas las formas de investigar y evaluar los riesgos, vamos a centrarnos en las actividades que cumplen con las dos primeras partes del diagrama de evaluación y manejo de riesgos, es decir, investigación y caracterización del riesgo. En la investigación vamos a centrarnos en los tipos de riesgo a los que están expuestos los familiares de Mara, de acuerdo a su novela, la verdad, volcándolos en esta tabla que vemos a continuación. Ahora vamos a agregar la cantidad de filas que consideremos necesarias, y es que son necesarias más filas. Y también vamos a asignar la naturaleza, es decir, físico, químico, biológico, mecánico, psicosocial, etcétera, a los cuales se encuentran expuestos Mara y toda su familia. Posteriormente pasaremos a la caracterización del riesgo, estimando incidencias y prevalencias de los riesgos y peligros a los que están sujetos Mara y su familia. El peligro de COVID o riesgo de contraer COVID, el riesgo de la incidencia de enfermedades cardiovasculares y cánceres, ¿sí? Y vamos a hacer algunos cálculos aritméticos en relación a los datos que tenemos y finalmente realizaremos la asociación entre las enfermedades y los factores ambientales que aquejan a la familia de Mara. Recordemos que todas las actividades deben estar entregadas por lo menos el día miércoles 24 del 2021 a las 20 horas.